pueblo, entendiendo que eran preguntas encaminadas a captar los órganos de control, y otras preguntas que eran inconstitucionales, la mayoría de ellas, incluyendo la de la captación de órganos de control. Es una derrota de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional de manera inconstitucional alcahueteó, es la pregunta que el pueblo le entiende, alcahueteó una consulta que no tenía razón de ser. Se estaba violando la parte orgánica de la Constitución en muchas de las preguntas y no se pueden trasladar competencias de una función a otra porque eso es cambiar la estructura de la Constitución. También fallaron y son parte de la responsabilidad de esta derrota los medios de comunicación tradicionales que de manera desembosada, como nunca antes, hicieron una campaña a favor del sí, pero de frente. Es más, el día de hoy en la mañana, en Ecuavisa, hoy en la mañana, le preguntaban a la Molestina Lenin Artier y le decía, ¿cómo puede usted entender que solo 7 personas que no gozan de representatividad puedan tener a su cargo la designación de los órganos de control? Lenin Artier, esto ya pasó, ya sucedió, ya no sigas fregando la pita. O sea, siguen respirando por la herida. Entonces, todo esto ha sido una derrota de los medios de comunicación, del gobierno, pero además sumado con algo que nos termina, pues que es el famoso tema este de la corrupción, que inicialmente el presidente dijo aquí no hay nada, luego que no hay ninguna estructura criminal, luego ya tuvieron que aceptar que Hernán Luque Lecaro era parte de la estructura, y luego Hernán Luque Lecaro no podía hacer las cosas solo, pues. Entonces había que entender que hacía Hernán Luque Lecaro. Y cuando se comenzó a seguir jalando la piola por parte de la posta, apareció Terres, apareció Cortázar y apareció fundamentalmente Danilo Carrera, porque es mencionado en varios escenarios Danilo Carrera que conversaba, que era una figura preeminente en el contacto con el gobierno para tomar decisiones. Qué coincidencia que le pidieron que lo designe al ministro Vera Grunau, el ministro de Energía, y lo nombraron, que eso es por arte de magia, que le entregaron el currículum vitae del ministro Manzano, del ministro de Agricultura, y terminaron nombrándolo. Entonces, que le dijeron al general Arauz que el camino era hablar con Danilo Carrera. O sea, Danilo Carrera figura, era el poder tras las sombras del presidente Lazo. Salieron 11 funcionarios por la puerta de atrás y sigue diciendo el gobierno que eso era una farsa. O sea, no tiene sentido. O sea, realmente era una estructura, además una estructura que la quiero explicar en poquísimas palabras. A través del decreto 1051 se dice claramente que el presidente de la EMCO, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, es el delegado del presidente de la República, delegado del presidente de la República, perfecto. Pero cuando se habla de los directorios de las empresas públicas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con la reforma del 2020, se dice que el directorio de las empresas públicas está integrado por el presidente de la EMCO, que ya sabemos que es el delegado del presidente. Y luego que estará integrado por el ministro del ramo y por otro delegado del presidente. O sea, el presidente se daba el lujo de tener 2 delegados dentro de un directorio de 3, en donde estaba también el ministro designado por él. Pero esto, de acuerdo a las normas de la delegación del Código Orgánico Administrativo, conlleva la responsabilidad del delegante respecto del delegado. Esto es derecho purito. Entonces no es que yo lo nombré y ha sido un torpe. No, no, tú lo nombraste al torpe y respondes por las torpezas del torpe. Porque no es un tema que yo lo nombro y yo no he visto nada, no he sabido nada. Y entonces después con quererse lavar las manos. Entonces hay un nivel de descrédito total, pero además la comisión sigue investigando los temas. Y esto no sabemos qué grado de influencia va a tener en un gobierno que ya no tiene forma de sostenerse. Su falta de credibilidad es absoluta. En las últimas elecciones, aparte, ya no veamos los ganadores, veamos los perdedores. ¿Qué sacó, creo? Absolutamente nada. Y con un discurso fallido, porque es un discurso que es lo mismo de Jiménez y lo mismo de Monge y lo mismo de los de siempre. O sea, decir lo mismo de lo mismo y repetirlo y creerse a sí mismo de que están con la razón. Entonces esto es gravísimo cuando se comienza a manejar eso. Y no sé, Carlos Julio, si me permites decir 2 cositas adicionales. La una, el gobierno demócrata de Estados Unidos alcanzó el jueves pasado el límite de deuda legal.
de 31.4 billones de dólares y pidió al Congreso la ayuda para superar ese límite de endeudamiento y no caer en default, con la ayuda de medidas extraordinarias. Con esto, Estados Unidos a la fecha no tiene cómo pagar los beneficios de seguro social, de Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, los reembolsos de impuestos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso ya la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, amenazó que esto va a traer problemas a todos los estadounidenses si no lo aprueba el Congreso y la inestabilidad financiera mundial. Pero viene el tema. ¿Y por qué no actúa el Fondo Monetario Internacional ante este caso? ¿O es que solamente vete las narices en nuestras economías, diciéndonos que tenemos que tomar medidas de ajuste y esto y lo demás acá? Que el Fondo Monetario Nacional es solamente para nosotros. Y luego, ¿cuál sería el índice de riesgo país que tiene Estados Unidos en este momento? Que dicho sea de paso, como tú lo conoces, Carlos Julio, los fija la banca de inversión de Estados Unidos, como son JP Morgan Chase, Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs, entre otros, para castigar los préstamos de nuestros países. ¿Cuál es el riesgo de los Estados Unidos? ¿Cuál es la situación económica de los Estados Unidos? ¿Y dónde está el Fondo Monetario Internacional y la banca de inversión? Que es un tema gravísimo, sobre el cual no se dice nada, pero hay un tema que me espeluznó los pelos, que es la noticia, esta es la noticia bomba del fin de semana. Sucede que la Deutsche Welle de Alemania publica un video en el cual participa Edmundo Mera, subsecretario de Control de Drogas, de aquí del Ecuador, y dice que han tomado la decisión atendiendo al apoyo de la ONU, lo cual habría que ver si es así, para realizar un procedimiento que consiste en mezclar la droga con el cemento y con obviamente los materiales de construcción. Y ahora tenemos edificios o construcciones que son en base a droga pulverizada. Pero viene el tema, primero que llama la atención, dice que con esto se aseguran haber, tiempo pasado, procesado 350 toneladas de la droga, cuando al año más o menos se incauta alrededor de 200, o sea, lo que hicieron es más o menos convertir 2 años de captura de droga en droga decomisada con cemento para construcciones. Pero viene un tema, ¿en qué país estamos? El artículo 226 del Código Orgánico Integral Penal, norma que no la podemos obviar, porque esto no entiende el señor Mera de subsecretario de Control de Drogas. Esta norma es de obligatorio cumplimiento. El artículo 226 habla de la destrucción de los objetos materiales de las sustancias sujetas a fiscalización, y es una obligación la destrucción, no el encapsulamiento, la destrucción de las drogas. Y entonces, ¿y por qué guardaron tanta droga? Y además bajo este sistema que están utilizando, ¿qué cuestión para más peligrosa que esta droga que entregan que la hace con los constructores pueda desviarse? Entonces, esto amerita una respuesta concreta, formal y jurídica al Ecuador. No es que la ONU me dijo, pues la ONU no es el secretario de la ONU. ¿En qué se basan para haber hecho esta barbaridad y para haber acumulado tanta cantidad de droga? Cuando esto tenían que haber procedido inmediatamente, captura de 10 toneladas, inmediatamente incinerar, captura de 7 toneladas, inmediatamente incinerar. ¿Qué es lo que está pasando con este tema? ¿Y qué es lo que está pasando también con el tema de la crisis de Estados Unidos? Que en plena crisis, y ese es el problema de Estados Unidos, le combaten a Biden y le dicen, ¿y qué haces tú de Papá Noel de Ucrania? Regalando 500 billones de dólares y armamento mucho más caro que los 500 millones de dólares. Cuando estás con una crisis dentro de los Estados Unidos, ¿qué estás desviando la atención? ¿Qué es lo que te está pasando? En el caso de Estados Unidos, la ayuda que ha dado Estados Unidos a Ucrania suma hasta el momento 120 mil millones de dólares. No es poca cosa. El tema del Fondo Monetario, interesante para tocarlo en otra ocasión, solamente revela que el Fondo Monetario está manejado fundamentalmente por Estados Unidos, siempre lo hemos sabido, de manera que todas las políticas de austeridad que generalmente pregona el Fondo Monetario no aplican a los Estados Unidos. Eso ha sido pues
un tema de toda la vida y lo pude ver también cuando yo hace algunos años trabajé en el Fondo Monetario. Eh, pero volvamos al punto inicial del momento político que vive el Ecuador. ¿Cómo se analiza, cómo analiza el doctor Augusto Tandazo el accionar de la comisión que investiga los hechos de corrupción que fueron denunciados por la Posta? Y en segundo lugar, ¿cómo analizar? Parece un tema novelesco esto de un informe que iba viento en popa, me refiero al informe policial que perseguía a la mafia albanesa, y luego se descubrieron conexiones, pero ese informe que iba viento en popa, de repente tiene un frenazo y se archiva, eh, aparentemente desaparece y luego vuelve a la palestra con la Posta, y cuando se le pregunta a la fiscal, y aquí pues si cabe una corrección, sería importante hacerla, doctor Tandazo, cuando se le presenta o se le pregunta el tema a la fiscal general de la Nación, dice que hay grandes diferencias entre lo presentado por la Posta y lo que yo he encontrado, entre ellos que lo de la Posta es a colores y lo de ella es en blanco y negro. No sé si hay algo más al respecto, doctor Tandazo. A ver, lo de colores y blanco y negro es que el informe que tenían dentro de la fiscalía era un informe en blanco y negro, pero ya el que tiene la Posta tiene los resaltados de texto que siempre los hacemos las personas que investigamos. Voy a poner un ejemplo. Aquí están las normas del Código Orgánico Integral Penal con el resaltado del texto de lo que hablamos de la droga. Está con resaltado de texto. Entonces no es que yo he inventado y he cambiado el Código Orgánico Integral Penal. Solamente le he resaltado una parte. Son salidas peregrinas. En concreto, la señora fiscal general del Estado no le puede decir que es diferente en los contenidos, en la forma, dice ella. Diga qué pasa con el contenido y le creemos. Es el mismo, pero ahí vemos la fiscalía de cuerpo entero. Cuando en base a determinados pedidos actúa de una manera y en base a otros actúa de otra manera. Entonces, esto es un tema gravísimo porque además nadie ha negado la existencia, ni siquiera el gobierno, el ministro Zapata acepta la existencia de este informe. Y es un informe gravísimo. ¿Y por qué esto se archivó? ¿Cuántas cosas más se han archivado en el Ecuador? ¿Cuánto le han fallado las instituciones del Estado? Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía, Cortes de Justicia, le han fallado Consejo de Participación Ciudadana, han hecho lo que les da la regalada gana con este país. Entonces, esto es gravísimo en contra del gobierno, porque es un informe policial que estaban tras la pista de cómo se manejaban determinadas cuestiones dentro del gobierno. Y esto es así, ha habido un tráfico de influencias brutal dentro del gobierno. Ahora aquí quiero decir una cosa que es importante. Qué interesante que es la vida, Carlos Julio. Tiene una cantidad de recovecos que son hermosos. La Corte Constitucional sentó un precedente con el caso Yunda, porque Yunda incoó a la Corte Constitucional sus recursos, porque según Yunda se violó el debido proceso en su proceso de remoción por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces la Corte hizo un pronunciamiento sobre la diferencia entre un control político y un control jurídico. Y dijo que el control político se basa en otros parámetros diferentes del control jurídico, que el control jurídico lo hacen las instituciones de la justicia jurisdiccional y que el control político es un asunto de democracia. Incluso llegó a decir cosas tan fuertes como esta. El control político se basa en cuestiones subjetivas, mientras el control jurídico se basa en cuestiones objetivas. Y es un tema de la democracia, casi, pongámoslo en el buen entender de los ciudadanos que nos escuchan. Dijo, el control político depende de los votos que haya para censurar a una persona. Punto. O sea, dijo, porque incluso puso en tela de duda la aplicación total e íntegra de lo que es el debido proceso en el artículo 76 de la Constitución de la República. Entonces, espero que, porque es interesante ver cómo se manejan los actores políticos, ahora le piden a la comisión que precise milimétricamente dónde está la irregularidad. Es un tema de control político. Porque no puede haber una doble posición. Control político de una manera para ciertas personas, control político para otras. Es un tema de control político.
que en el fondo lo dice la Corte Constitucional, es una pérdida de confianza en una persona elegida por votación popular. Punto. O no elegida por votación popular, designada como puede ser un juicio político a un ministro. Pero ahí se acabó el tema. Entonces, control político está haciendo la Corte, está haciendo la Asamblea Nacional. ¿Con qué grado de profundidad lo haga? Habrá que ver. Yo he participado incluso en la comisión con alguna visión jurídica del tema en una de sus sesiones. Y vamos a ver hasta dónde quieren llegar con este tema. Pero mientras tanto hay un tema que es hermoso, mi querido Carlos Julio Manuel. Pachacuti nos ha tenido engañados con esto. Tienen un doble discurso. Lo que dice Leonidas Issa es una cosa, pero lo que hace Pachacuti es otra. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Leonidas Issa o a Pachacuti? Entonces sucede que la Revolución Ciudadana ya plegó a este sistema, en donde Correa dice que no a tal cosa, que no al acuerdo con Lazo, que tiene que irse a la casa. Pero sale Paola Pavón y dice que hay que conversar. Entonces, bueno, ¿a quién le meten este cuento? Y dice Paola Pavón, no al caos y a la anarquía que no nos conduce a nada, mientras el otro le dice al presidente renuncie. Entonces, ¿qué creen que somos? Perdóname la palabra, Carlos Julio. ¿Qué creen que somos pendejos los ecuatorianos? Entonces hacen un doble juego. O sea, ¿de qué lado quieres que me incline para ayudarte? Pero ayúdame con aquello que lo intentaron hacer en abril del 2021, que fue el famoso acuerdo que lo hicieron junto con Jaime Nebot, para lograr con ese párrafo acordado que se vuelva a revisar las sentencias, desde la institución jurídica de la función legislativa, haciendo intromisión en la función jurisdiccional. Entonces, este país tiene que algún día enderezarse, no podemos seguir viviendo de estos sainetes. Y además una cosa que quiero dejar constancia a los oyentes de Radio Águila. Fíjate lo fino que son la gente. Se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral para recibir $69,000 para hacer campaña para el no. Algunos movimientos y partidos políticos, entre ellos UNES, pero no hicieron campaña por el no. Entonces sí están inscritos, pero ¿en qué momento lo escuchamos a Correa antes de las votaciones? Decir, yo hablo a mis electores que hay que votar por el no. Entonces ahora todos están subidos a la camioneta. O sea, todos han estado a favor del no. A favor del no estuvo la ciudadanía, el pueblo que entendió que esto era una mañosería del gobierno. Pero aquí no es que hicieron propaganda por el no, no lo hicieron. No se suban a la camioneta. Ustedes estaban dedicados a las elecciones seccionales, que ahora las van a pasar muy difíciles. Por eso es que están apurados a ver si hay elecciones presidenciales lo más antes posible, porque se van a desgastar a nivel nacional, no me refiero en Quito y Guayaquil, a nivel nacional los alcaldes y prefectos que le prometieron el oro y el moro al país diciendo que van a actuar en el tema de seguridad. Primero, no tienen competencia, porque la competencia nace de la Constitución y la Constitución 261 dice que esto es competencia del Estado central. En los artículos 263 y 264 de la Constitución da las competencias de las prefecturas y de las alcaldías. No tienen competencia en materia de seguridad, pero partamos de un supuesto no consentido. Que les dan las competencias, tienen que darles con recursos. ¿Tú crees que el gobierno les va a dar recursos a los alcaldes para que hagan algo en materia de seguridad, cuando el gobierno se puede lucir directamente? Les tiró el muerto. Y entonces ahora, ¿qué van a tener que hacer? Utilizar dineros del alcantarillado, del agua potable, de otro tipo de obras que son consustanciales con este tipo de instituciones para el tema de seguridad en la que no están capacitados ni preparados. Entonces viene un desgaste en el corto plazo de las prefecturas y alcaldías, porque el pueblo les va a decir, cuando siga esta corriente de la inseguridad, les van a decir, ¿qué fue lo que usted me prometió? ¿Qué fue lo que usted me prometió? ¿Qué fue del Consejo de Seguridad Provincial que prometió a Guiñaga? ¿Puede constituirlo? No puede constituirlo. Sobre estos temas, yo creo que para ir un poco rápido, preguntas al doctor Augusto Tandazo. Vemos a una fiscalía, no de ahora, desde hace algún tiempo, que utiliza un doble rasero, un doble discurso, un doble estándar. Todavía esperamos, por ejemplo, el informe y las acusaciones de fiscalía en el tema INA Papers o en el tema reparto de los hospitales. No lo vemos. Vemos que utiliza este sistema de allanamientos
en unos casos de una forma drástica y en otros no. Por ejemplo, en el caso de Abdalá Bucarán, se allanó 2 veces su vivienda y la segunda vez cuando ya tenía grilletes y con cámaras de televisión de Teleamazonas. El segundo punto es este informe que la posta lo tiene en blanco y negro, a colores y resaltado, y la fiscalía en blanco y negro. La pregunta es quién y bajo qué órdenes se dio el archivo. ¿Quién ordenó que se archive ese importante informe? Y en tercer lugar, un punto que acaba de mencionar el doctor Tandazo, que nosotros, si bien no conocemos los detalles, vemos el accionar. ¿Hay o no hay un acuerdo entre el gobierno actual y el correísmo? Son 3 puntos rapiditos, doctor Augusto Tandazo. A ver, hay ese viejo dicho de la gente que dice, donde cenizas existen, el fuego se puede volver a prender. Y hoy es miércoles de ceniza. Miércoles ceniza, que es el día de la hipocresía, porque hoy hay que ponerles la cruz a la gente que ya hizo barbaridades en los días de carnaval, y hay que disfrazar la cuaresma, que es una verdadera cuarentena para que la gente no tenga abstinencia sexual, para que no contagie a su familia de todo lo que hicieron en estos días. Pero independientemente de ello, contesto de la siguiente manera. La fiscal, con toda razón, se queja de que le quitan 37 fiscales y que le cambian le quitan 37 policías de investigación y los cambian con 20 policías comunitarios, comunitarios que no son especializados en investigación, y que esto le dificulta seguir con ciertos casos. Entonces, bien la protesta, pero cuando cita los casos que están represados porque le han quitado los 37 policías de investigación, están casos tan viejos como por ejemplo el caso Gabela, el caso Drub, que tienen años, decenas de años. El caso Gabela es 2008, me parece que es. Entonces, ¿qué? Los 37 no pudieron hacer ese trabajo antes. Y el tema INA Papers y el tema Pandora Papers que también tenía, y el tema de Santa Clara Limitada, que creó Fernando Santos en las Bahamas, también ¿hasta cuándo van a esperar? Entonces, o sea, aquí no nos pueden meter un golazo, un autogolazo de esa manera. O sea, ojalá cambien, pero ojalá entiendan de que los estamos viendo y que no somos pendejos, porque el peor acto del pendejo es creer que los demás son pendejos. Entonces, actúen, pero actúen con la seriedad que actúan en otros casos. En otros casos son una velocidad supersónica y en otros se duermen. Receptan la denuncia y la vamos a investigar. ¿Por qué no allanaron la casa de Danilo Carrera y allanaron la casa de las otras personas? O sea, ¿qué creen que somos pendejos? Entonces, hay muchas cosas que reclamarles, pero además una cosa, cuando se archivó el tema del informe de la policía, la gente cree que el fiscal archivó. El fiscal pidió el archivo, fiscal de primer nivel, y el juez ordenó el archivo, porque el fiscal no puede archivar, pero pide. Entonces, ¿y qué pasó con el juez? Que todo esto es parte de la justicia. Yo no hago el dejar hacer, dejar pasar, y se peca no solo por acción. Esto es importante, artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. La conducta punible es por acción o por omisión. O sea, porque es tan grave dejar de hacer algo como hacer algo. Y entonces ahí tenemos una fiscalía que además mira cómo fue en los electos. Se reservaron el Consejo de Participación de Trujillo 30 puntos de los puntos que eran de entregar para elegir a la fiscal, para hacer una prueba oral. Y para esto no se necesita ser abogado, para lo que voy a decir. Entonces, cuando concurrieron los candidatos a fiscal general del Estado, le hicieron una prueba oral en donde obviamente ahí es donde sacó las mejores notas Diana Salazar. Pero viene el tema de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Solo uno tenía especialidad en derecho penal. Los demás otros eran laboralistas y por último había el coronel Hernández que terminó de general de la noche a la mañana. El coronel Hernández, entonces viene la pregunta, ¿cómo unos neófitos le preguntaron a Diana Salazar y a los otros candidatos preguntas sobre derecho penal? ¿Qué preguntas hicieron, pues? O sea, ¿cómo le va? ¿Cómo le ve el país? ¿Le gusta el clima? ¿Qué le preguntaron?
porque el derecho penal es una ciencia. ¿Acaso que el derecho penal es cualquier cosa? Yo soy penalista, Carlos Julio Emanuel, entre otras. Entonces, cómo no, cómo no. Entonces, Sobre esto yo creo que hay mucho que conversar, pero como estamos a punto ya de terminar esta entrevista, la pregunta para el doctor Tandazo, ¿hay o no hay un acuerdo entre el gobierno y el correísmo? el acuerdo hubo en abril de 2021. Luego, misteriosamente, si no aplastaron la teclita de la computadora cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Económico. Eso nunca lo podrán explicar, porque es inexplicable. Y dejaron pasar una ley inconstitucional, que incluso la misma Corte Constitucional calificó de inconstitucional por la materia algunas partes, pero hubo más inconstitucionalidades que no las vio la Corte. Ahí hubo un segundo acuerdo. Y estas últimas declaraciones entre Correa y Paola Pavón nos dice que algo está pasando. Porque el problema es que el Ecuador no puede vivir pendiente de que le perdonen sus sanciones a Correa o no se las perdonen. O sea, el país tiene que seguir caminando, porque de la noche a la mañana aparecen acuerdos. ¿Y qué pasaría si Lazo un día de esos decide tomar la boya que permanentemente se la está lanzando unes para que no se ahogue? En algún rato la va a tomar, pues. Y entonces, ¿qué le van a decir? Que es por el bien del país, que es por estabilizar, que ellos no odian. Tenemos que volver a lo que ellos dijeron. Recuérdate, yo yo guardo todo. Correcto. Recuérdate esa intervención de Correa, cuando quería volver a Abdalá Bucarán. Y dijo que venga, pues, pero que a enfrentar la justicia y que venga preso. No, así ¿Y por es. qué no le decimos lo mismo? ¿Por qué no viene? ¿Por qué Gabriela Rivadeneira se quiere apropiar del no desde México, desde la comunidad del asilo? ¿Qué hicieron aquí en el tema del no? Doctor Tandazo. Esto lo he dicho en estos días. Vamos a hacer, lamentablemente, vamos a tener que terminar la entrevista por el tiempo, doctor Tandazo, pero esperemos la próxima semana seguir conversando. Le agradezco mucho, siempre muy acertados sus comentarios. Gracias, y vamos a un corte comercial. Perfecto. Gracias, Carlos. Un saludo a todos, muy amable. 8 de la mañana con 31 minutos. Muchas gracias al doctor Augusto Tandazo. Excelente sus comentarios, sus puntos de vista. Y por supuesto al economista Carlos Julio Emanuel. Vamos a la pausa, señores. Al regresar estaremos conversando con el doctor Diego Delgado Jara, analista político. 8 de la mañana con 32 minutos. Radio Águila. Voces con libertad. Radio Águila.